¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Acá te voy a explicar el CUT, el Certificado Único de Discapacidad. A mí me costó muchísimo aprender y entender que es un derecho de mi hija, pero también un derecho mío, para poder no sufrir tanto las necesidades de nuestros hijos, viendo que a lo mejor no podemos brindárselo, pero sí, se lo tenemos que brindar. Es un derecho y es una obligación tanto del Estado como de la sociedad. Así que bueno, sin más, acá te lo dejo para que puedas ir corriendo. Vas a ver que cada diapositiva donde cambia cada tema va a haber un audio mío, no de los mejores, pero bueno, ya después vamos a ir puliendo cositas en los videos. Nos vemos al final. Bien, te voy a contar el qué, cómo y otras cosillas más sobre el Certificado Único de Discapacidad, para que lo tengas muy en cuenta y guardas este videito, ¿sí? A grandes rasgos tenés mucha cobertura. Una de las más importantes es el de salud. Si no tenés obra social, la cobertura la realiza el Estado. En ese caso, tenés derecho también a una pensión no contributiva por discapacidad. Y esa pensión, a través de esa pensión, accedes a la prestadora de servicios de salud, que es incluir salud. Te recuerdo, no es una obra social, es una prestadora de servicios de salud. La diferencia en qué radica, en que la obra social está regulada por algunas leyes específicas nacionales. En cambio, la prestadora de servicios de salud va buscando sobre todo en las áreas de salud pública, ¿sí? Ahora bien, tenés un trabajo en blanco, el que va a hacer toda la cobertura que la patología requiere, va a ser la obra social que se paga a través de tu trabajo, ¿sí? En los dos casos, siempre la cobertura tiene que ser integral. Medicamentos, ayudas técnicas, descartables, rehabilitación, traslado, o sea, no tenés que tener miedo en pedir porque no están dándote una limosna, es un derecho. De acá en más vamos a hablar siempre y quiero que les quede claro, esto es un derecho, ¿sí? Las obras sociales nacionales, para hacerte alguna queja o hacer una queja o algo que no te cubran, tenés la Superintendencia de Servicios de Salud. Acá en Mendoza adhiere a esta ley nacional, la ley 8373, y bueno, también no recuerdo la ley, pero también se crea el defensor de las personas con discapacidad, para que la obra social también cumpla. De todas formas, acá en Mendoza, bueno, todavía hay ciertas cosillas con respecto a la obra social de empleados públicos. Pero que bueno, ya lo vamos a ir hablando, desglosando en videitos más adelante, ¿sí? Bien, ¿dónde lo presentamos? Lo vamos a presentar al CUT en muchísimos lugares. Es decir, no solamente en salud tenés derechos, sino también tenés derechos en educación, en transporte, como dijimos, el cobro de una pensión no contributiva, inclusive hasta en vivienda, ya sea para comprar, para mejorar, para adaptar una vivienda, etcétera. Así que, bueno, acá en el cuadrito yo te dejo donde lo presentás, cada lugar donde, acá en Mendoza siempre, pero no dista mucho en el resto del país, ¿sí? El CUT te abre las puertas a tus derechos y no tenés que dejar jamás de tramitarlo, ¿sí? El trámite lo hacemos de la siguiente forma. En Mendoza está descentralizado en los municipios. Cada municipalidad tiene su área de discapacidad donde vos solicitas el turno. Ese turno lo solicitas con un resumen de historia clínica que lo confecciona el médico especialista de la patología.
Si tu patología es de neurocirugía, tiene que ser un neurocirujano. Si es auditiva, tiene que ser un otorrino. Es muy importante esta particularidad, ¿sí? Para este certificado de discapacidad. Y también lo tenés que acompañar obviamente de tu DNI. Una vez que tenés el turno, ya directamente vas a la junta médica con los últimos estudios y todo lo que acredite las secuelas, además de tu patología base, ¿ok? Recordá que esto también es mucho social, entonces se va a ver, o ellos analizan las dificultades que vos tenés, como te voy a comentar después, más adelante, que te voy a mostrar un certificado de discapacidad. Ellos te van a evaluarte y van a ver cuáles son tus fortalezas y tus debilidades en tu vida cotidiana, para ir al baño, para comer, para sentarte, para caminar, para ir a comprar, etc. Por lógica, esto te va a abrir las puertas para todos aquellos que vos necesites, o todas las ayudas que vos necesites, los tratamientos, medicamentos, descartables, lo que te haga falta, ¿sí? Como para sortear esas dificultades. Importantísimo, importantísimo, saca fotocopias, saca muchas copias, tenelas, manejate con copias, siempre con copias, por favor. Un tema muy importante es cuando nace un bebé con una patología discapacitante. En este caso, el bebé, sus primeros días de vida están amparados por el plan materno, por lo tanto, le corresponden las atenciones, tanto en la obra social, si tenés obra social, o bien si dependés del Estado, es decir, tenés alguna pensión o no contás con trabajo formal, entonces vos, ese bebé está siempre amparado por las prestaciones o por los derechos de la mamá durante el primer mes de vida. Esto es muy importante, es muy importante de tenerlo presente y tenerlo en cuenta. Como para repasar, preguntas comunes: únicamente con el CUT puedo tener todos los derechos si tengo una discapacidad. Sí, ese es lo que te lo certifica, es un certificado. Y no solamente accedes a los servicios de salud o a prestaciones de salud, sino que también accedes a transporte, podés viajar por todo el país en forma gratuita, transportes interlíneas, educación, todos los apoyos a la educación, tanto en escuela especial como en escuela común, y todos los apoyos en escuela común los tenés que tener. Vivienda, tanto para comprar, como te decía antes, o como para hacer arreglos y demás, a través del Instituto Provincial de la Vivienda. Puedes acceder está la resolución 490. Bueno, los derechos son muchísimos, inclusive impuestos. A ver, también tenés reducciones en los impuestos, etcétera, a través del CUT, porque hay que certificar, cierto, que hay una discapacidad y qué tipo de discapacidad es. Bueno, acá te dejo un cuadrito, una diapositiva con las leyes, ¿no es cierto?, de donde una de las poquitas leyes, son muchísimas leyes, decretos y ordenanzas que tienen que ver con discapacidad y demás, como para que vayas interiorizándote si quieres leer un poquito de las legislaciones, que en cierta manera de ahí nacen nuestros derechos también, ¿cierto? Y voy a empezar a ir desglosándote un poco más con respecto acá a los grandes grupos. En transporte, como yo te decía, podés acceder a través del CUT
a viajes por todo lo que es el territorio nacional o bien los interlíneas dentro de tu provincia o viajes cortos, ¿no? Como transporte también tenemos que tener en cuenta los transportes o los viajes a rehabilitación, a los institutos, a los centros educativos, al trabajo. Esos son transportes que también deben ser cubiertos, ya sea por la obra social o por incluir salud en el caso de que recibas la pensión no contributiva. Tengamos en cuenta que siempre tanto las credenciales para viajes interlíneas, que es el abono de discapacidad como lo conocemos habitualmente, los pasajes fuera de la provincia, en el territorio nacional y todo ese tipo o todos los transportes pueden ir con acompañantes si el certificado de discapacidad así lo indica, pero no significa que el acompañante va solito, va siempre acompañando, por eso somos acompañantes, a la persona con discapacidad. No arriesguen el abono, no arriesguen este derecho, porque bueno, en este sentido, las gerencias de discapacidad son muy estrictas y pueden llegar a retenerte el abono, la credencial, por un tiempo muy prolongado, siendo que es muy necesario para las personas, con discapacidad, para sus acompañantes, llegar a los institutos. Realmente es para cuidarlo y cuidarlo mucho, muy responsablemente. Bueno, con respecto a la pensión no contributiva por discapacidad, según marca la ley, tiene que ser el 76% de discapacidad laboral para poder acceder a esta pensión. En algún videíto, porque este es un tema muy extenso, vamos a charlar más sobre este tema. Se tramita de la misma forma en el municipio. Hay un área especial para realizar este trámite, que también está descentralizado. Bueno, ya entrando un poquito a otros temas, como vivienda, por ejemplo, que también está descentralizado en los municipios, con el certificado que la Dirección de Discapacidad Municipal te otorga, podés acceder a ciertos programas como la resolución 490 del Instituto Provincial de la Vivienda, y esa resolución sí financia alguna compra de vivienda usada, por ejemplo, para personas con discapacidad con un cero interés, o bien establece un porcentaje en los barrios nuevos que se entregan, que se construyen, y ese es el porcentaje que se le asigna a viviendas adaptadas, ¿sí?, según la discapacidad de la persona que lo solicita. Además, también esta resolución tiene en cuenta aquellas adaptaciones que debas hacer a una vivienda que ya sea de la persona o de la familia, inclusive si alquila y el dueño de la vivienda está de acuerdo a hacer adaptaciones para esa persona con discapacidad. Es cierto que no se cumple en su totalidad la resolución, y en muchas ocasiones la información que se da es mucho menos de lo que en realidad abarca esta resolución. Pero también la vamos a hablar un poquito menos formal. En este videito, digamos que es todo lo que debería de ser, y me estoy quedando colgada con algunas cosas todavía. Bueno, en lo personal, para mí rehabilitación también es educación. En discapacidad es muy importante, en cualquiera de los grupos, de los 5 grupos de discapacidades.
Es muy, muy, muy importante. La ley 24901 lo establece como una prestación básica. Es muy interesante eso. Y establece la integración, el apoyo, la currícula adaptada, inclusive la adaptación edilicia. Es muy importante desde el comienzo, desde el nivel inicial, que presentes el certificado de discapacidad, que le comentes los charles con las docentes, los directivos, e inclusive con las supervisiones regionales también. Es muy importante para que se hagan las solicitudes adecuadas, tengan los chicos el acompañamiento necesario, integración, la maestra de apoyo o bueno, las adaptaciones que se requieren, que son muchísimas, y el Estado también las está brindando. Si no tenés obra social, el Estado las brinda también a través de las escuelas de referencia. A nivel media, en educación media, secundaria, también tiene apoyos, tiene adaptaciones curriculares, y los equipos interdisciplinarios están obligados a brindar este tipo de servicio y hacer el acompañamiento necesario, sea la discapacidad que sea. Bueno, y a nivel universitario, en la Universidad Nacional de Cuyo, la UNC acá en Mendoza, también está haciendo un acompañamiento de acuerdo a la discapacidad, inclusive haciendo parte a alumnos de años avanzados. Realmente un programa que está, creo que humanamente por encima de muchas expectativas, y es para decirlo y es para en realidad aplaudirlos y felicitarlos. Bueno, qué manera de hacer furcios, pero bueno, espero que me entiendas. Está hecho con un montón de amor, mucho, mucho amor. Sabes que tenés los comentarios, lo que no se entienda o lo que más quieras saber más. Y bueno, te suscribís, haces clic a la campanita, todo eso. Así yo puedo saber que estás, que te llega, y me llega también tu comentario de lo antes posible, lo que necesites. Y aparte me sirve para ver qué otros videos o qué otras cositas más podemos llegar a hacer. La idea es que en una forma independiente podamos comunicarnos y podamos llegar siempre a la información verídica y clara. Así que bueno, muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo videíto, si Dios quiere.